Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Sofía Espinosa Henao, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial de la Jornada Especial. Y el día de hoy, junto con mi compañera Laura Sofía Pulgarín, vamos a hablar y a presentar el significado y la importancia de los recursos humanos en una organización. Debemos de saber muy bien que los recursos humanos en una empresa son el pilar fundamental de la gestión en la adquisición de talentos y en el desarrollo, en la retención y promoción de empleados. En una empresa deben de ser la base fundamental para cualquier necesidad. Es decir, que los recursos humanos, depende de los recursos humanos, una buena comunicación entre mi equipo de trabajo. También, a partir de una buena gestión de recursos humanos, sale un buen clima laboral. ¿Por qué? Un ambiente de trabajo positivo, natural y eficaz garantiza un equipo de trabajo con un buen cumplimiento legal, ético y moral. Hola, mi nombre es Laura y soy la otra integrante del grupo y vamos a estar entrevistando a alguien que fue jefe de recursos humanos en una empresa llamada Metalmecánicas, por lo que vamos a continuar con las siguientes preguntas. Bueno, la primera pregunta es para presentarte. Cuéntanos cómo te llamas, qué carrera estudiaste y en qué universidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángela Joana García. Soy ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cómo se aborda la gestión de rendimiento en esta organización? Bueno, al ser una empresa de producción, todo estaba relacionado con la productividad. Teníamos una medición de tiempos o de tiempos estándar, donde teníamos un tiempo estándar de producción por pieza y a partir de ahí se medía. Entonces también se hacía seguimiento al rendimiento de cada uno de los puestos de trabajo y así nos dábamos cuenta e identificábamos en qué era mejor cada trabajador y dónde podíamos ubicarlo de manera que fuésemos más productivos. Bueno, cuéntanos un poco sobre la empresa donde cumpliste el rol de jefa de recursos humanos. Bueno, la empresa donde fui jefe de recursos humanos es una empresa metalmecánica. Fue fundada como empresa metalmecánica desde 1996. El nombre es Metalgas y queda en la Romelia en Dos Quebradas. ¿Cuáles eran las prioridades y metas clave de recursos humanos en esta organización? Bueno, las prioridades y las metas de recursos humanos en la organización eran, como les dije anteriormente, la productividad, pero también teníamos un programa de capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo donde nos permitía que los trabajadores fueran polivalentes, entonces, y asimismo iban ascendiendo en su escala salarial. Entonces el trabajador que empezaba era operario de máquinas y herramientas y podía llegar a ser soldador calificado, entonces así incrementaba su nivel salarial, independiente de que cuando ya supiera soldar siguiera haciendo la labor de operario, pero por el simple hecho de poder tener movilidad entre los puestos de trabajo, se le reconocía una escala salarial mejor con la que había ingresado. Teníamos unos buenos planes de entrenamiento, digamos que ese era un enfoque bien importante en la organización, los planes de entrenamiento en los puestos de trabajo. ¿Por cuántos años fuiste jefa de recursos humanos y qué funciones tenías? Bueno, en realidad el rol o el cargo que desempeñaba era jefe de operaciones. Lo tuve por 17 años, estuve trabajando en esa empresa 17 años. Tenía diferentes funciones, ¿cierto? Pero hablando pues de la parte de recursos humanos, era la selección, el reclutamiento, la liquidación de nómina, de pronto los planes de incentivos, las acciones correctivas que de pronto había que hacer con los empleados, digamos que todo lo que gira en torno a un área de recursos humanos. No teníamos un área de bienestar, ¿cierto? Entonces digamos que realmente todo era muy, muy operativo. ¿Cómo se fomenta la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo? Yo trabajé en Metalgas hasta el año 2019. Aunque siempre se ha hablado de inclusión y de diversidad, digamos que es en los últimos años donde ha tomado mayor fuerza ese tema de
la inclusión. El tipo de empresa, una empresa metalmecánica, digamos que no tenía mucha posibilidad, ¿cierto?, del tema de inclusión, sobre todo para personas discapacitadas. Es una empresa de alto riesgo, entonces era complejo. Sin embargo, pues la parte de diversidad, pues teníamos mujeres, no había discriminación ni étnica ni de orientación sexual. Entonces, digamos que con eso no había problema, aunque no era una política definida por la organización, pues desde la alta dirección se respetaba y desde que se cumpliera con el perfil, pues no había ningún inconveniente. ¿Cuál fue el enfoque principal en la gestión de recursos humanos en la empresa en la que estaba? El enfoque principal de la empresa era la productividad, entonces digamos que todo giraba en torno a la productividad, que en el tiempo que el trabajador estuviera lograse sacar la mayor cantidad de piezas, ¿cierto? Era una empresa de producción modular, entonces se tenían incentivos económicos, pero estaban muy amarrados o muy ligados a la parte de productividad. ¿Cómo se evalúa y se mide el éxito de las políticas y programas de recursos humanos en la empresa? Bueno, el éxito de las políticas pues estaban directamente relacionadas con la meta que tenía recursos humanos, que era la productividad. Sin embargo, cuando se hacían actividades, cuando se implementaban otro tipo de acciones, pues se les hacía una encuesta y se valoraba realmente el grado de aceptación de las nuevas políticas o de las acciones implementadas. Y con base en esto pues se tomaban los correctivos o se mantenía lo que se estaba haciendo, porque muchas veces se podía mantener. ¿Cuáles son las habilidades y cualidades que consideran más importantes al evaluar candidatos para un puesto? Bueno, en el momento de evaluar un candidato para un puesto, pues es muy importante que cumpla con el perfil, que tenga unas habilidades técnicas, donde yo estaba, como les comenté inicialmente, en una empresa metalmecánica, entonces se tenía que contar con algunas habilidades técnicas básicas. Entonces si era soldador, pues que supiera soldar, si de pronto era para manejo de pruebas de presión, entonces que tuviera idea de la parte de presión. En algunas ocasiones se les hacía una prueba inicial, dependiendo del cargo, pues teníamos diferentes cargos en planta o en oficina, pero dependiendo del cargo se les hace una prueba inicial. Pero más allá que se cumpla con la habilidad técnica, para mí era fundamental la actitud, porque un trabajador puede que no sea muy bueno en la parte técnica, pero eso con un buen entrenamiento y con una buena capacitación se puede lograr, pero si tiene buena actitud. Si no tiene una buena actitud, realmente es muy complicado. Entonces yo diría que el tema está dado 50-50, 50 actitud y 50 aptitud. ¿Cuál es la estrategia de sucesión de la organización y cómo se desarrolla el liderazgo interno? Pues mira que el tema de la asociación del liderazgo sí era bien interesante allí, porque pues como lo dije anteriormente, se hacía un entrenamiento a todos los trabajadores en todos los puestos de trabajo, y si de pronto alguno de los líderes, pues supervisores, jefe de mantenimiento, se retiraba de la organización, pues el que estaba debajo o su ayudante podía aspirar a recibir ese cargo, obviamente con un incremento en la percepción de su salario. Entonces sí se daba. Cuando yo me retiré, de hecho, dejé un muchacho que me colaboraba como auxiliar de costos, y él quedó como jefe de producción. Entonces sí se manejaba bien el tema de la asociación del liderazgo. ¿Cómo manejas los conflictos y las disputas en el entorno laboral? Bueno, los conflictos y las disputas deben ser manejadas de acuerdo como diga el reglamento interno de trabajo o el manual del trabajador o de la empresa. Realmente es no salirse de la ley. No hay necesidad de estar inventando lo que ya está escrito. Todas las empresas tienen un reglamento interno de trabajo, todas las empresas tienen conflictos entre sus trabajadores, pero lo importante es que se siga siempre los lineamientos de la norma. ¿Cómo se asegura de tener la confidencialidad y la privacidad de la información de los empleados? Bueno, el tema de la confidencialidad o de la habeas data
aunque siempre se ha tenido presente que es necesaria la confidencialidad de algunos datos, vuelve y juega. En los últimos años es donde se ha hecho más evidente y ha tomado fuerza el tema de la protección de datos personales. Sin embargo, pues cuando yo trabajaba allí, pues se tenía una hoja de vida del trabajador donde solamente teníamos acceso la secretaria y yo como jefe de operaciones. No se entregaba información a nadie, o sea, ni siquiera a veces, digamos que por el tipo de población con el que trabajábamos, las esposas solicitaban algo y pues a no ser de que fuera una orden judicial, pues no se les entregaba. Entonces digamos que eso eran unos expedientes a los que pocas personas tenían acceso. ¿Cómo se fomenta la comunicación efectiva entre los departamentos, procesos y los empleados en su empresa? Bueno, realmente Metalgas era una empresa relativamente pequeña, pues cuando teníamos buena producción teníamos alrededor de 120, 130 trabajadores en planta. Entonces, digamos que la comunicación fluía de una manera muy fácil porque eran pocos cargos medios, entonces estaba el trabajador o operario de planta, el supervisor o los jefes de mantenimiento, y ya estaba yo como jefe de operaciones, pues que como les comenté anteriormente, trabajaba también la parte de recursos humanos y ya la gerencia. Entonces, realmente no era complicado porque es una empresa pequeña. ¿Cuál es su enfoque en la gestión del cambio y la adaptación a las nuevas tendencias en recursos humanos? Mira, yo creo que con el tema de la gestión del cambio y la adaptación a las nuevas tendencias son más las empresas las que tienen que migrar, entender que ahora el perfil de los trabajadores es diferente. Los chicos ahora buscan es ser felices, ¿cierto? En la época nosotros lo que buscábamos era trabajar y producir, trabajar y producir. Ahora las personas buscan más estar cómodos, sentirse bien. Entonces la parte de recursos humanos tiene que cambiar. Tiene que haber planes de beneficios donde el trabajador se sienta tan cómodo que no quiera irse, porque ese es uno de los grandes retos en las organizaciones. O sea, la rotación es supremamente malsana para cualquier tipo de proceso y ahora es muy fácil que el trabajador se aburra y se retire, porque lo que busca es estar cómodo, sentirse bien, más que una retribución de un salario. Entonces, la gestión del cambio debe empezar por ahí, por la organización, más que por el trabajador. ¿Cómo se asegura que su empresa cumpla con las regulaciones laborales y éticas? Bueno, ¿cómo se asegura que se cumplan con las regulaciones legales y éticas? Pues es conociendo cuál es la regulación aplicable y tener un código de ética al interior de la organización que debe ser respetado por todos. ¿Qué expectativas tenías como jefa de recursos humanos y cuáles pudo cumplir? A mí en realidad me hubiera gustado poder tener un plan de incentivos que no estuviera solamente asociado a la productividad. Me hubiera gustado tener un buen plan de bienestar para los trabajadores, pero en una empresa pequeña, donde a veces en las empresas pequeñas eso no lo ven tan importante. Entonces, ¿qué pude cumplir? Realmente los trabajadores o nos sentíamos como en familia, el tamaño de la organización lo permitía. Entonces éramos compañeros de trabajo, o eran compañeros de trabajo, pero sobre todo eran una familia entre ellos mismos. Entonces eso me parece bien interesante, porque cuando tú amas lo que haces, cuando te gusta el trabajo, cuando amas a tus compañeros, cuando estás bien con tus compañeros, pues trabajar no es una carga, sino que es un gusto. ¿Qué puesto ocupas actualmente y en qué empresa? No, actualmente estoy en otra cosa totalmente diferente. Actualmente trabajo en el Servicio Nacional de Aprendizaje y soy profesional de diseño y producción curricular. O sea, totalmente diferente a lo que hice, digamos que la mitad de mi vida. Muchas gracias. Esta fue la entrevista el día de hoy.